Estamos en comunicación telefónica desde Venezuela con Marco Teruggi para hablar del panorama venezolano justamente y regional de cara a lo que pasó en las últimas elecciones y las perspectivas a futuro. Marco, ¿me escuchás acá? Alejo te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atendernos, por charlar estos minutos con FM La Tribu. Sí, hubo elecciones el 15 de octubre, que eran elecciones a gobernadores, y contra muchos pronósticos que estaban dando vueltas, el chavismo ganó 18 de las 23 gobernaciones. Fue, digamos, un resultado más favorable incluso de lo que muchos esperábamos, y demostró que hay un análisis construido sobre Venezuela que está muy falseado, que es un análisis que plantea que en Venezuela hay un gobierno sin ningún tipo de respaldo popular, un proyecto revolucionario que ya no tiene apoyo popular y una oposición que es representativa de la mayoría de la población. Este es un mensaje que se ha construido con mucha fuerza en los últimos meses, en los grandes medios internacionales, que hacen ver que todo esto que se llama revolución no existe más y que está a punto de caer, y lo que se vio el pasado 15 es que efectivamente no es así y que el chavismo todavía tiene fuerza para ganar grandes batallas. Además, recordemos que el 30 de julio fue la elección para la Asamblea Nacional Constituyente, donde se ganaron con más de 8 millones de votos, lo que quiere decir que en 2 meses el chavismo logró 2 victorias electorales muy importantes, lo que evidentemente pone en crisis a muchos análisis que estaban diciendo exactamente lo contrario. ¿Contra quién pelea el chavismo, digamos, contra esta oposición fragmentada, contra enemigos foráneos? ¿Cómo lo definirías? Sí, es interesante porque hemos visto en estos meses cómo diferentes partes han ido tomando la dirección no pública del conflicto. Claro, cuando era el momento más violento, callejero de la oposición, quienes hablaban eran sobre todo los dirigentes de acá de Venezuela, en particular de las fuerzas políticas que estaban conduciendo la escalada, como es Voluntad Popular y Primero Justicia. Pero después del 30 de julio, cuando se instaló la Asamblea Constituyente y esta estrategia de la oposición fracasó, se vio como directamente agarró la voz pública del presidente de los Estados Unidos, con momentos cumbres como fue la Asamblea de la ONU, donde acusó a Venezuela de ser un problema mundial como lo es Corea del Norte o Irán. Entonces, en las últimas semanas, meses, hemos visto a los Estados Unidos directamente nombrar a Venezuela como un enemigo público, anunciar que iba a aplicar medidas económicas para intentar llevarlo al default. Y entonces, en este momento, porque la oposición venezolana está en una crisis muy fuerte, una división muy fuerte, estamos, digamos, de alguna manera peleando más evidentemente que en cualquier otro momento contra los Estados Unidos. Y yo creo que ya ni siquiera eso lo disimulan o intentan decir que no es así, como así lo era en otro momento. Ya, digamos, no hay ningún disimulo, y el presidente de Estados Unidos en estos últimos 3 meses ha hecho unas 5 intervenciones más o menos señalando que iba a atacar a Venezuela. Entonces, ese nivel hay que tenerlo siempre presente porque plantea que hay un nivel de conflicto que está por fuera de Venezuela. Y esto también es del lado del chavismo, es decir, ante eso hemos visto al gobierno venezolano actuar con mucha fuerza, haciendo relaciones con Rusia, con China, con Argelia, con la India, con Turquía, intentando de alguna manera hacer frente a lo que es una pelea desigual como es pelear contra los Estados Unidos. E insisto, acá en Venezuela, después de la derrota del 15 de octubre, tenemos una oposición que no solamente está dividida en 4 o 5 partes, sino que, por ejemplo, ahora anunció que no se va a presentar en las elecciones municipales del 10 de diciembre, ninguna de las partes, o digamos las partes centrales de la oposición. Es decir, que ya, de alguna manera, entreven que es muy posible que pierdan las municipales. Ante eso, prefieren decir directamente que no van a participar, y lo que hay en el fondo es, digamos, preservar la fuerza, así por lo menos parecería ser, para las elecciones del año que viene, que van a ser elecciones presidenciales. Marco, ¿cómo ves, siendo un panorama más regional, hay un avance claro de la derecha en la región? Las elecciones del 22 de octubre aquí en Argentina consolidaron a Cambiemos a nivel nacional. Tenemos el caso de Brasil con las reformas laborales que se están llevando adelante, y sin embargo el chavismo, que podría ser el último resabio de progresismo en América Latina, se logra imponer en un panorama desfavorable a nivel regional. ¿Cómo logró el chavismo recomponerse tras el resultado adverso en 2015, la crisis económica? ¿Fue por virtud propia, por falencias de sus adversarios, un poco de las dos cosas? Es un poco las dos cosas, y yo me atrevería a decir que si la derecha no hubiera intentado esta salida violenta que duró entre abril y julio, el chavismo no estaría en esta situación que está en este momento, o sea, no hubiera ganado, creo yo, gobernaciones como las ganó. Porque la oposición tuvo una lectura errónea, pensó que había condiciones en Venezuela
para lanzar una insurrección masiva en las calles, que eso iba a su vez a fracturar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y eso iba a traducirse entonces en una correlación de fuerzas que le permitiera sacar al gobierno a través de un golpe. Eso no pasó y la escalada de violencia fue tan fuerte que, digamos, se evidenció que el adversario del chavismo es un adversario que es capaz de una violencia muy elevada y, a mi modo de ver, demasiado elevada respecto a lo que la sociedad venezolana puede tolerar o está dispuesta a aceptar, digamos. Se han visto escenas muy fuertes como de gente que fue incendiada en la calle, estamos hablando de casi 30 personas que les pasó eso. Entonces, la derecha planteó el conflicto en un punto tan fuerte que la elección del 30 de julio era realmente, bueno, o votamos o es que nos vamos a ir a matar, porque así estaba planteado por los voceros de la derecha. Y después de eso, como no lograron ese cometido, tuvieron que empezar a debatir si iban a presentarse a las gobernaciones, se dividieron entre ellos, y la base social quedó muy golpeada porque descreyó de una oposición que primero decía que no reconocía al gobierno, al presidente, a los poderes públicos, y de repente pasaba a reconocerlos, y esa desbandada de la oposición, que es así literal porque es muy evidente, favoreció al chavismo. Y a su vez el chavismo tiene varios elementos a favor. El primero, yo creo que es que estamos en un proceso histórico que empezó con Chávez, o incluso un poquito antes de Chávez, y el chavismo es una entidad popular con mucho arraigo en los sectores populares, que aún en los momentos más difíciles como esto, opera como un mecanismo para salir a dar esas batallas tan importantes como es una elección en este contexto, y de alguna manera primó lo político por sobre lo económico. Y porque enfrente la oposición no logra construirse como una alternativa de país, como un proyecto, y eso también le quita credibilidad, le quita posibilidad de que se le suman otros votos. Esto no quiere decir que la situación esté sencilla y que haya mucha gente que esté desencantada, que esté desilusionada, que se aleje en general de la política porque ve que en la política se está reproduciendo una vieja forma de hacer política, pero significa que en estos momentos claves donde se trata de mantener el poder político peleando contra los Estados Unidos y la derecha venezolana, hay esa fuerza para dar ese golpe inesperado para muchos que piensan que el chavismo no tiene que ver con un proceso histórico popular, sino que es meramente un gobierno, entre comillas, populista, que se encargó de, entre comillas, regalar cosas a la gente, y con esa lectura entonces no pueden entender cómo es que sigue habiendo una base social de aproximadamente 30% de la población que está viva. En el plano de la crisis económica que sucede en Venezuela o sucedió, quería que me cuentes un poco en qué estado está y, digamos, qué salida está buscando el chavismo ante esta, desabastecimiento, inflación y demás. Sí, la situación económica está en su peor momento, sin lugar a dudas, y ahí se reúnen varios factores. Primero, que es sobre ese punto donde se está desatando la estrategia para desgastar a Venezuela. Entonces están las sanciones anunciadas por los Estados Unidos, que tienen por objetivo ir cerrando las puertas internacionales del gobierno para que el país entre en un default y termine de entrar en una crisis muy difícil de remontar, en un cuadro donde el petróleo sigue bajo. Eso está claro y a su vez cada vez que hay una derrota de la oposición o una contienda electoral, el ataque sobre la economía aumenta. Entonces eso es un primer nivel. Pero después es el espacio donde se concentran las contradicciones del chavismo. Y ahí hay varias cosas juntas. La primera es que hace un mes y medio empezó una batalla muy fuerte que la inició el presidente Nicolás Maduro y el fiscal general, pero no mucha más gente la nombra acá en Venezuela, que es el tema de la batalla contra la corrupción. Acá el fiscal general explicó y está explicando y develando que hay masas de corrupción instaladas en la empresa petrolera, en el sistema que otorga dólares para hacer importaciones, es decir que las principales armas económicas de la nación están bajo asedio de la corrupción, que según ha dicho el fiscal ha hecho un desfalco a la nación el más grande en los últimos 30 años. Y eso es un problema interno del chavismo, de su dirección, de espacios de gerencia, que han robado mucho dinero y que eso da una subproducción petrolera, da un déficit comercial, y ahí hay un nudo muy fuerte que se está intentando enfrentar desde algunos sectores del chavismo. Y por último, hay un tema al interior que tiene que ver con un debate más profundo sobre, bueno, cómo estamos pensando en el modelo económico, y ahí hay algunos sectores del chavismo que plantean que hay que privilegiar casi de manera exclusiva los acuerdos con los empresarios, que a su vez los empresarios son los que están desestabilizando la economía, y ese sector está como predominando en la conducción de la economía. Y hay otros que están planteando que, bueno, que no debería ser así, es decir, que hay que hacer acuerdos con el sector privado, pero fortalecer la economía estatal, ver en qué se ha fallado, avanzar en nuevas áreas en manos de la estatalidad, como puede ser la importación de algunos rubros estratégicos,
pero también avanzar en la economía comunal, alternativa, socialista. Entonces, en lo económico están concentradas las contradicciones, los ataques y las demandas de la gente. Hoy la vida del venezolano promedio hace ya unos 3 años que está en retroceso, y eso también es un costo político muy alto, porque los únicos que están perdidos en este momento son los sectores populares, que son a su vez la base de apoyo del chavismo. Entonces, ahí hay un nudo crítico que tiene que resolverse, porque estamos en una situación verdaderamente compleja. Y por último, Marco, te quería preguntar, un poco lo has mencionado, pero para que te explayes acerca del tema, ¿cómo se inserta, digamos, qué rol juega Venezuela en el escenario político global, digo, en esta oposición férrea a los Estados Unidos y a la Unión Europea? En las últimas semanas hemos visto realmente una dimensión geopolítica del conflicto. O sea, Venezuela ha entrado a formar parte de los países que son nombrados en una grande batalla, como lo es Siria, como lo es Irán, como lo es Corea del Norte, no por voluntad propia, sino porque enfrente hay el imperialismo norteamericano que está empeñado en recuperar el control directo político y económico, y eso a su vez está enmarcado en una confrontación de los Estados Unidos con Rusia y con China, que son los que están invirtiendo con mucha fuerza en Venezuela. Entonces, no solamente los Estados Unidos quieren recuperar Venezuela y su economía, sino además sacar a Rusia y a China, que son los principales inversores, con quien se está renegociando la deuda en una posición de debilidad bastante importante. Pero a su vez Venezuela está intentando siempre construir este mundo de alianzas más de países tal vez como en vía de crecimiento. Pienso, por ejemplo, en los últimos recorridos de Maduro en Argelia, bueno, todo lo que ha sido la política de América Latina, que en este momento evidentemente está en un mal momento, pero que Venezuela tiene un papel que ocupar. Y yo dejaría un tema central ahí, que es que, por ejemplo, se anunció que se van a empezar a hacer importaciones con China, con la India y con Rusia por fuera de la moneda dólar. Eso representa una amenaza concreta para los Estados Unidos, porque significa cuestionar el monopolio del dólar como la moneda de transacción internacional. Entonces, se está jugando en un escenario muy grande, y yo creo que ahí, por la trayectoria de Maduro como canciller, por la alianza con China, con Rusia, con esta dimensión que se está viendo una capacidad fuerte de reacción del chavismo, que es la que no se termina de ver al interior del país.